tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a el streaming de la luz y del color. ¡Ole ahí! Ese... Ahí. Bien, bienvenidos, bienvenidas al streaming de la luz y del color. Empezamos hoy el curso que prometí, ¿vale? Así que sin más dilación vamos a empezar. Tengo aquí a mi amiga la pizarra, ¿vale? Iré haciendo anotaciones. La clase de hoy es de teoría del sonido, ¿vale? Es una cosa que en principio diréis, teoría del sonido, ¿qué coñazo? Bueno, aquí vamos a empezar la casa por el suelo, ¿vale? Bueno, podéis ir leyendo mientras el documento que tengo ahí puesto en pantalla, ¿vale? Que es un poquito de iniciación a lo que es el sonido, ¿vale? El sonido, no sé si lo sabéis, es una onda que se propaga en medios elásticos, ¿vale? Es una onda longitudinal, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que viaja en dirección recta, ¿vale? No es como, por ejemplo, las ondas de luz, que son transversales, y las ondas longitudinales transmiten, como ahí bien dice, la energía de forma horizontal, o sea, en dirección al movimiento. O sea, si la dirección es así, va para allá la energía, ¿vale? Voy a hacer un pequeño dibujo para que se entienda. Entonces, el sonido, como decía, es una perturbación de la presión atmosférica ocasionada por un cuerpo que vibra en contacto con un medio elástico. ¿Por qué es importante lo del medio elástico? Porque si no hay un medio elástico no va a haber transmisión del sonido. ¿Qué es un medio elástico? Un medio en el que las partículas se puedan mover. Tiene que haber partículas, evidentemente, y esto sería, por ejemplo, el aire, el agua o un sólido. Por eso en el sonido no se transmite el sonido, ¿vale? En el vacío no se transmite el sonido porque no hay partículas. El sonido funciona de tal manera que si yo tengo una partícula y aquí tengo otra, tengo una partícula, entonces esta se mueve para allá. Pasa el movimiento a esta se mueve para allá, pasa el movimiento a esta y plin, pin, 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 pin. Entonces digamos que va como pla, 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 pla y se va desplazando. ¿A qué velocidad? Pues a la velocidad del sonido, que en condiciones atmosféricas normales, es decir, unos 20 grados de temperatura y una atmósfera, creo recordar, son 340 metros por segundo. No siempre es así, ¿vale? Esto está como ajustado. Por si queréis un poquito más concreto, la velocidad del sonido cambia con respecto a la temperatura, ¿vale? Eso hay que saberlo, ¿vale? Entonces, hay una fórmula para calcular la velocidad del sonido según la temperatura. Sería 3,31,45 multiplicado... No, perdón, más, paréntesis, 0,597 por T. Siendo T la temperatura del medio, ¿vale? Entonces, fijaros que es a más temperatura, más velocidad del sonido. Esto, por ejemplo, es un fenómeno que se nota mucho en directo. Cuando tú haces la prueba de sonido a las 4 de la tarde, que hace un calor que flipa, y cuando por la noche es el bolo. Te cambia la velocidad del sonido y te cambia la propagación frecuencial y te cambia el sonido del equipo. Como aquí dice, las ondas no son fácilmente analizables, se utilizan ondas senoides, es decir, ondas de función seno. También es decir que una onda de sonido real es bastante difícil de pintar, de dibujar, de parametrizar. Entonces vamos a normalmente usar en estas cosas ondas senoides. ¿Cómo son las ondas senoides? Pues estas que son, esto sería el eje de la onda y es una onda así. Eso es una onda seno, ¿vale? Una onda seno, no quiero chistes. Factores que dependen de la velocidad del sonido en un medio material. Los factores que dependen de la velocidad del sonido es la rigidez, la masa y la densidad. Es lo que dice, cuanto más rígido sea el medio, mayor la velocidad de transmisión, ¿vale? ¿Por qué? Porque mientras más rígido sea, quiere decir que tiene las partículas más cerca. Entonces, la masa, cuanto mayor es la masa, mayor la densidad. Todo está relacionado con esto. Al final, sí, mientras más cerca tengan las partículas, mejor. Como decía antes, nosotros parametrizamos las ondas. Las parametrizamos, para que sean sencillas, en ondas simples senoides, ¿vale? Entonces, ¿qué es una onda senoide? Es una onda pura generada por matemáticas y tiene las siguientes características. Vamos a ir por partes. Primero voy a dibujar una preciosa onda aquí en la pizarra y vamos a ir viendo las características según el dibujo. Primera característica a tener en cuenta es la amplitud. Amplitud. Siempre la vamos a ver normalmente en A. Está representada en este eje, en el eje vertical. Y es el movimiento, la cantidad de desplazamiento de punto de lado a lado. Es decir, es la diferencia entre los dos máximos de la onda. Y está relacionada con el nivel de presión. Es decir, la amplitud está relacionada, digamos, que con el volumen. Se mide en pascales o en decibelios SPL. En decibelios SPL,
que son los decibelios de presión sonora. De los decibelios voy a hablar un poquito más adelante, así que ahora mismo no paniquear. Pero digamos que la amplitud es la diferencia entre este punto y este punto. Algo así. ¿Vale? Eso es la amplitud. Tenemos dos tipos de amplitud, que es la amplitud de pico, es decir, esta, y la amplitud de pico a pico, que es esta, la grandota. Bueno. Luego tenemos el siguiente parámetro, que es la frecuencia. La frecuencia se mide en hercios y la frecuencia se mide en hercios, ¿vale? ¿Qué son los hercios? Los hercios son segundos a la menos 1. Los hercios nos indican el tiempo. Perdón. Los hercios nos indican las veces por segundo que se completa un ciclo. ¿Un ciclo qué es? Una vuelta entera de la onda. Es decir, desde que empieza aquí hasta que llega aquí. ¿Vale? También podría ser desde aquí hasta el próximo... Hasta aquí, ¿sabes? Hace la curvita y hasta aquí. Entonces tenemos que esto va a estar relacionado con la frecuencia. ¿Esto qué es? Esto es otra cosa, que es la longitud de onda, representado por lambda. Se mide en metros, longitud de onda. Y es la distancia entre punto y punto. Es decir, si tenemos 300 hercios, quiere decir que esto se hace 300 veces por segundo. ¿De acuerdo? Esa longitud de onda también tiene una cosa que se llama periodo, ¿vale? Que se representa con T mayúscula, y esto sí se mide en segundos, ¿vale? Y es el tiempo que tardamos en realizar un ciclo. Del periodo tiene una fórmula, ¿vale? La voy a apuntar aquí abajo. La inversa de la frecuencia. O sea, 1 partido de F. Es la inversa de la frecuencia. Voy a recapitular antes de entrar en lo siguiente, que es la fase, ¿vale? Que es amplitud, hemos dicho, la distancia puede ser pico, amplitud de pico desde el punto cero de la onda hasta su nivel máximo, ¿vale? Que es esto, amplitud de pico. Luego tenemos amplitud de pico a pico, que es todo, desde el punto positivo hasta el negativo de la onda. Y luego tenemos la frecuencia, que es el número de veces por segundo que se hace un ciclo completo, relacionada con el periodo, que es el tiempo que se tarda en hacer un ciclo. La longitud de onda, que es el tiempo de desplazado o la distancia que hay en completar una vuelta entera de la onda. Hay otro de los factores de la onda, lo voy a poner en pantalla, que es la fase, ¿vale? La fase. La fase de una onda siempre va a estar, no va a tener nada que ver con una onda sola, sino la fase va a tener que ver siempre entre dos ondas. Para explicar esto fácil hay que tener en cuenta un pequeñito concepto, ¿vale? Y es que una onda senoidal se puede representar en un círculo, ¿vale? Voy a hacer una cosa que es lo que, para que se entienda un poco, una cosa que se hace, que es comparar una onda senoidal con un círculo. Vale, ¿veis? Tengo un círculo y tengo una onda seno, ¿vale? Entonces, ahora voy a representar aquí 0 grados, ¿vale? Aquí 180 grados y aquí 90 grados. Y bueno, y aquí 270, ¿vale? Pero no lo voy a escribir. Entonces, si yo esto lo traslado aquí, tendríamos que aquí estoy a 90 grados, ¿vale? He recorrido todo esto y he llegado a los 90 grados, ¿vale? Esto equivaldría a esto. Si sigo recorriendo la onda y llego a los 180, ¿vale? Estaría aquí, ¿no? 270 y estaríamos aquí. Y 360 y volveríamos al principio, ¿vale? 270 y 180. Y volvemos al principio, o sea, y 360. Y volvemos al principio. ¿Por qué es interesante esto? Porque así se entiende la fase mucho mejor. Como os he dicho antes, siempre tiene que ver con dos ondas. No se mide una fase de una sola onda, ¿vale? La fase tiene que ver con dos ondas. Estoy hablando de ondas simples, recordad, ¿eh? Luego cuando entramos en la práctica hay más leña con la fase, ¿vale? Pero ahora en ondas simples es así. Entonces, vamos a poner un caso de dos ondas, ¿vale? Una que hace así. Bueno, la voy a hacer simple para que no sea muy raro. Una que sale así. Y una que sale
con un desfase de 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que empieza 90 grados tarde. Entonces, cuando esta ha empezado, la otra está en este punto, ¿vale? La que empieza en 0, empieza aquí, la otra empieza en 90 grados, ¿vale? Entonces, la otra onda sería así, ¿vale? Y termina otra vez en el punto donde empezó, ¿vale? Voy a poner los puntos gordos donde empieza y donde acaba. Estas dos ondas están desfasadas 90 grados. Aquí tengo un desfase de 90 grados, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, 90 grados de desfase. Y ahora voy a poner un desfase de 180 grados. Es decir, empezaríamos en el punto intermedio de la onda, ¿no? El desfase de 180 grados sería que la onda va al revés, ¿no? De esta. ¿Vale? Esto sería la... Coño. 180 grados, ¿vale? Esta empieza en 0, esta en 90 y esta en 180. ¿Se entiende? Se entiende bien, ¿no? Esta con respecto a esta tiene un desfase de 180 grados. Esta con respecto a esta tiene un desfase de 90 grados, ¿vale? Entonces, la fase es eso. No es tan difícil realmente. Lo único que pasa es que hay que entender estos dos gráficos. Vamos a seguir con el contenido armónico, ¿vale? Lo que os digo, lo raro de una onda es que sea algo así. De hecho, una onda así suena bastante desagradable. Vamos a escuchar una onda simple. Una onda de 90 Hz, 105, ¿vale? Así. Va cada vez más alta. Si os fijáis, la frecuencia cada vez es más rápida. O sea, cada vez la onda es más chica porque, claro, es lo que os digo, está subiendo la frecuencia. Entonces, eso es una onda simple. Está variando en frecuencia, pero fijaros lo desagradable que suena una onda simple, ¿vale? ¿Dónde encontramos ondas simples en la naturaleza? ¿Dónde vamos a encontrar ondas simples en la naturaleza? Sorpresa, en ningún sitio. Lo que sí es habitual encontrar en la naturaleza, en cualquier sitio, es una onda simple con la suma de sus armónicos. ¿Qué son los armónicos? Los armónicos son frecuencias, ¿vale? Que son múltiplos de una frecuencia fundamental. Múltiplos. Es decir, si yo tengo una fundamental en 100 Hz, su primer armónico es multiplicado por 2. Es decir, 200 Hz, ¿vale? Fijaros, aquí tengo 110 Hz, su primer armónico, 100, su segundo armónico. O sea, el primer armónico y la fundamental es la misma, ¿vale? Entonces, el primer armónico siempre va a ser la fundamental, ¿vale? Primer armónico es igual a la fundamental. Segundo armónico multiplicado por 2, 220. Tercer armónico, 330. Cuarto armónico, 440. Y así hasta atrás, ¿vale? El resultado de esto es una onda. Veréis cómo se dibujan los armónicos. El resultado de esto es esto. Bueno, el boli creo que ha decidido coger vacaciones. Me cago en la puta, pues no tengo otro, creo. Esa es la onda, digamos, la fundamental, ¿no? Si la multiplicamos por 2, quiere decir que su frecuencia es el doble. Es decir, que en este espacio tiene que entrar 2 veces. Quiere decir que su segundo armónico será algo así. Si lo continuamos, porque da tiempo a que dé otra vuelta, así. Tercer armónico va a ser esto. Más o menos, que bueno, que no es que esté dibujando aquí. Perfecto. Cuarto armónico entraría aquí, quinto armónico, tal, ¿vale? Entonces queda un dibujo precioso, hecho totalmente por un experto en arte, pero el sonido es bastante de otra manera. Entonces, hay una cosa que se deriva de esto que se llama la matemática de la octava, ¿vale? Y es un poco cómo se dividen las frecuencias con respecto a los armónicos. Si os fijáis, 500 Hz y 1000 Hz y es el doble, ¿vale? Es decir, siempre que yo meto un armónico, va a ser la longitud de onda va a ser la mitad, ¿vale? Como coincide aquí, si os fijáis, todos los armónicos coinciden en un nodo, ¿vale? Aquí, ¡pam! Coinciden ahí, perfecto. El sonido es una mezcla de armónicos, a veces sí y a veces no. Digamos que los sonidos agradables a nuestro oído casi siempre van a ser armónicos, pero hay sonidos de la naturaleza, por ejemplo, el golpe de un hierro. Eso no siempre es armónico, a veces tiene inarmónico, o sea, frecuencias que están dentro que no son múltiplos. Y ahí es donde vienen las rayadas, ¿vale?
Por eso, por ejemplo, los instrumentos musicales tienen un tamaño determinado. Cuando tú estás en una guitarra tocando y pulsas el traste 12, estás haciendo una octava. Y si te fijas y mides, esa distancia es la mitad de la cuerda. Pero además así, la cuerda al aire y la cuerda en el traste 12 te parte la guitarra por la mitad. Entonces, ahí es donde empieza a generar... Eso, bueno, eso es una onda estacionaria, ¿vale? Os voy a explicar qué es una onda estacionaria. Una onda estacionaria es un concepto que hay que tener un poco claro para entender fenómenos de cómo se reproducen, cómo se generan ondas en instrumentos musicales y cómo funciona la acústica, ¿vale? Os cuento. Una onda estacionaria es una onda de sonido que se genera entre límites. Por ejemplo, en el caso de una guitarra, una cuerda que empieza aquí y termina aquí. Eso es la cuerda. Y la onda se va a generar entre esos dos puntos. Y es su límite. Entonces, pensad que la onda estacionaria va a hacer así. Pi, 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 pi. Y ahí se va a quedar encerrada. Tiene un límite. Eso también pasa en las paredes de una habitación. Se generan ondas estacionarias, limitadas por el tamaño de las paredes. De hecho, cuando se generan ondas estacionarias, se genera un efecto que es lo típico que os pasa en el estudio, los que tengáis estudio, que es que te resuena una nota más. Por ejemplo, estás tocando una línea de bajo y te das cuenta que en una nota concreta del bajo se levanta mucho el volumen, ¿vale? Pues eso es porque se está generando una onda estacionaria. Puede ser por una onda estacionaria de tu habitación o también por una resonancia de los equipos. Dejarlo eso ahí, que hablaremos de eso más tendido. Pero hay que entender el concepto de onda estacionaria. ¿Cómo representamos nosotros las ondas? ¿Cómo nos entendemos a la hora de representar las ondas? Hay unos gráficos que se llaman los gráficos de envolvente. Los gráficos de envolvente representan la onda con dos factores, la amplitud y el tiempo, ¿vale? Entonces voy a dibujarme aquí un gráfico. Bien, ¿no? Se ve bien, ¿no? Amplitud y tiempo. Bien, entonces, el gráfico envolvente. ¿Vale? El gráfico envolvente nos representa la amplitud con respecto al tiempo. ¿Por qué es interesante aprender la envolvente de la onda? Hay 4 cosas que nos indican cómo la onda va a funcionar con respecto al tiempo. Son 4 cosas. Y normalmente a esto lo llamamos el gráfico del A, D, S, R. Ataque, decay, sustain y release. ¿De acuerdo? Y este gráfico se arma tal que así. ¿Vale? Entonces tenemos, digamos, 4 puntos, ¿no? El A, el D, el S y el R. Vamos con el ataque. El ataque es el tiempo que una onda tarda en alcanzar su máxima amplitud. Es decir, 0 amplitud, volumen 0, amplitud máxima. O puede ser. Y tengo el ataque. O sea, una onda con ataque lento sería. Y una onda rápida. Una tarda poco tiempo en llegar al máximo y otra tarda mucho tiempo en llegar al máximo. Segundo parámetro, el decay. Tiempo que tarda la onda en llegar al sustain. Un poco enrevesada la explicación, pero es que es así, realmente. Es después de llegar al... se puede quedar en un punto estabilizada, que es el sustain, tiempo que la onda se queda estabilizada en volumen. Puede ir bajando un poquito a veces, pero normalmente es como estable. Y luego el release, que es el tiempo que desde que nosotros dejamos de emitir eso, el sonido se corta. Esto donde es más evidente es en sintetizadores. En sintetizadores se ve súper bien el tema de la DSR. De hecho, normalmente los sintetizadores de síntesis aditiva y de cosas así funcionan con estos gráficos, ¿vale? Tú tienes unas barritas y puedes con unos potenciómetros y puedes controlar el ataque, el decay, el sustain y el release. Aquí ya no hablamos, no estamos hablando de ondas simples, ¿vale? No es, porque evidentemente esto no es una onda simple. Pero sí podría ser. Podríamos verlo como una onda simple, pero habría que verlo. Voy a dar vuelta por no borrar. Lo podríamos ver como, por ejemplo, esta es nuestra representación y entonces la onda empieza así, se vuelve tocha, se queda tocha
y luego se empieza a quitar. Podríamos verlo como esto es el ataque, ¿vale? Luego, aquí digamos, imaginaros que aquí se ha bajado un poco, ¿vale? Esto sería el decay. Luego el sustain y luego ya el release. Sí podemos verlo como una onda simple, ¿vale? Podemos verlo así, también. Ya os digo que normalmente no sé, el gráfico de la DSR no es para entender una onda simple, sino para cómo se modifica con respecto al tiempo. Entonces, vamos a ver los tipos de ondas que hay, ¿de acuerdo? Las ondas simples, hemos hablado... Se ha matado Paco.